Pues seguimos con todos ustedes aquí en Más que Política y seguimos llevándole a ustedes la información de las personas que a partir del próximo día 20 de diciembre van a llevar la voz de Canarias en el Senado y en el Congreso. Nos vamos a centrar y vamos a seguir hablando del Congreso. Para ello tenemos con nosotros al candidato por Ciudadanos al Congreso por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, pues dando los coletazos finales de la campaña y un poquito cansado porque es verdad que para los que somos nuevos no esperábamos que fuese tan trabajado, pero bien, la verdad es que muy contento de poder transmitir el mensaje que tenemos en Ciudadanos, de poder transmitir nuestras medidas cuantificadas, nuestras medidas coherentes, nuestras medidas pensadas en los ciudadanos para precisamente solucionar los problemas fundamentales que es el desempleo y por supuesto la corrupción política. En el día de ayer en la noche, para ser más exacto, pudimos ver un debate cara a cara, un debate que se echó en falta por parte de otras formaciones. Hablamos de Ciudadanos, podemos hablar también de Podemos, de 4 formaciones importantes. Sí, bueno, debate, por llamarle debate, porque realmente en el día de ayer yo creo que lo que vimos es una pelea de patio de colegio entre dos representantes que se suponen de máximo nivel y que realmente, como no tenían propuestas que presentarse uno a otro, pues acabaron tirándose los trastos a la cabeza. Solo hay que ver la cara del moderador, que era un poema, y la verdad es que yo creo que todos los canarios que vimos el debate nos divirtió muchísimo más seguirlo por Twitter, los comentarios que íbamos haciendo, porque era increíble ver al presidente del gobierno de nuestro país y al que se supone que es el líder de la oposición, sin capacidad de poder de verdad debatir, yo creo que con educación, con saber estar y por supuesto proponiendo medidas porque es lo que realmente le preocupa a los ciudadanos. ¿Qué van a hacer o qué quieren hacer para bajar este nivel de desempleo que tenemos y por supuesto para generar empleo de calidad y no lo que se está creando hasta ahora? Y lo que se vio claramente es que los proyectos están agotados, están obsoletos, no tienen ninguna idea y lo único que les queda pues es tirarse los trastos a la cabeza, el hablar del y tú más, y tú tienes casos de corrupción y tú más. Y no tuvieron ni siquiera, metieron hasta las formas. O sea, es algo que es increíble, que dos personas que se suponen educadas, que están en el máximo nivel político que es el Parlamento Nacional y no tengan ni siquiera el mínimo de educación, acabaron insultándose. Yo creo que le luego la imagen, y así me han transmitido amigos que tengo viviendo en el extranjero, fuera de Europa, en Europa y fuera de España, ha sido dantesca, ha sido una imagen bochornosa de la peor imagen que podemos dar para el resto de nuestros países vecinos, la verdad. Si nos vamos a datos, sí, y nos vamos a la situación que están pasando muchos españoles, hablamos del desempleo y Canarias no está exento de ese desempleo por el alto índice del desempleo. ¿Cuáles son las medidas que van a llevar a cabo por parte de Ciudadanos para crear empleo? Vamos a hablar en positivo, vamos a hablar de crear empleo. Es que nosotros precisamente centramos nuestras medidas en eso, en crear empleo. Yo entiendo que los partidos tradicionales se centran en los días de despido. Claro, como no tienen ideas para crear empleo, no les queda más remedio que hablar de días de despido. Ciudadanos basa todo el proyecto para crear empleo en 5 medidas muy concretas, que además se implementan a la vez. No es que vayan entrando en cascada, sino a la vez, en cuanto estemos en el gobierno, vamos a poder implementarlas. La primera de ellas es el contrato único. El contrato único, que además es lo que recomienda la OCDE, la Organización de Desarrollo Económico, que es un organismo internacional que se encarga de ayudar a las sociedades para desarrollarse económica y socialmente. Pero es que además está reconocido por los últimos premios Nobel de Economía, gente como Thomas Piketty, que es precisamente el gurú de Podemos. Por eso nos sorprende mucho cuando le están atacando desde un lado y de otro. El contrato único lo que quiere es acabar con la temporalidad que sufrimos en nuestro sistema laboral. Nosotros tenemos un subempleo, un desempleo estructural del 18%, y eso es inasumible, sobre todo porque con ese nivel de desempleo generamos déficit, y al generar déficit generamos un problema para el mantenimiento del estado de bienestar. El contrato único, para la gente que ya está con contrato fijo, no le supone nada. No van a perder derechos. La gente que tiene sus derechos adquiridos, nosotros, por supuesto, se los vamos a preservar. O sea, eso que quede primero claro. No se toca a la gente que está trabajando. ¿Qué tocamos? Los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 y todos los desempleados que están entrando y saliendo continuamente del mercado de trabajo, que ellos saben quiénes son, en sectores como podemos ser hostelería, turismo, sectores punteros en Canarias, y que ven claramente cómo tienen contratos de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas. ¿Y por qué tiene ese tipo de contratos? Porque al empresario le beneficia despedir a la gente, le beneficia no renovar esos contratos. ¿Qué hacemos con el contrato único? Con el contrato único, la gente nada más contratada va a ser indefinida, y la indemnización que tienen es justo la que tendrían con un contrato temporal al inicio. Y va creciendo esa indemnización hasta alcanzar el límite máximo que tenemos por ley actualmente en 33 días a los 7 años, consolidándose, cogiendo experiencia, y de esa forma, primero, el empresario no tiene un perjuicio a la hora de que se le vaya incrementando de forma somera de un día a otro una indemnización por despido, pero es que además el trabajador se queda en la empresa, que es lo que le conviene. Además, para los que tengan un salario más bajo, nosotros introducimos el complemento salarial. El complemento salarial básicamente es un bono fiscal. Entonces, la gente que no llega a un nivel de renta óptimo,
un nivel salarial que estaríamos hablando en torno a los 16.000 euros para una persona soltera y sin hijos, tiene un complemento vía impuestos, directamente, para mejorar precisamente su renta, para que tenga un nivel de vida donde pueda desarrollarse, donde pueda emanciparse, donde pueda tener una vida sana, una vida normal. Eso es segunda medida. Tercera medida, para que los empresarios además tengan menos rotación, es decir, para que no tengan un beneficio por echar a la gente, van a tener un bonus los empresarios que mantengan sus plantillas. De tal forma que ya junto con el contrato único, ese complemento salarial y este bonus malo, generamos un blindaje completo para que la gente no esté en la temporalidad y la fragilidad que tiene actualmente el sistema laboral. Por supuesto, no nos queremos olvidar de los autónomos. Los autónomos actualmente empiezan perdiendo la partida 3-0. Pase lo que pase en el mes, tienen que pagar su cotización de 300 euros como mínimo. Bueno, pues nosotros lo que decimos es que si esos autónomos no llegan al salario mínimo, no paguen nada. No paguen nada. Y a partir de ese salario pagarán en función de los beneficios. De tal forma que un autónomo que gana 100.000 euros pagará su cotización social, pero el que esté por debajo de 642 no tendrá por qué pagar. No puede ser que estemos poniendo la pie encima de la cabeza a aquellos emprendedores, aquellos, yo siempre lo digo, aquellos locos que son capaces de verdad de intentar emprender un negocio desde la nada. Y por último, no nos podemos olvidar de algo muy importante. Los trabajadores que llevan parados de larga duración, más de un año, más de 2 años. Esto supone ahora mismo un porcentaje muy elevado. Ese es el paro estructural que es lo que queremos acabar. ¿Y cómo lo queremos hacer? Con cheques formativos. Esto es un modelo que funciona en Inglaterra perfectamente y su tasa de desempleo es la quinta parte que la nuestra. ¿Qué hacemos con ese cheque formativo? Actualmente los planes de formación específicos se canalizan a través de los sindicatos y a través de las organizaciones empresariales. Se ha demostrado claramente que son ineficaces. De hecho, tenemos tristemente casos de corrupción, como son el caso de los cursos en Andalucía, el caso Malaya. ¿Qué queremos hacer nosotros? No, el cheque formativo lo tiene el desempleado. Y ese cheque formativo se va a utilizar en cursos de formación específicos otorgados por empresas formativas, pero siempre orientadas al mercado de trabajo. Le voy a poner un ejemplo. El otro día yo visité Lanzarote, visito Lanzarote con frecuencia porque es una tierra que me encanta, y nos reunimos con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos relataba que tenían un problema para encontrar instaladores de fibra óptica en Lanzarote. Bueno, pues ellos mismos organizaron un curso que pagaban los empresarios para 20 jóvenes que estaban en desempleo. A día de hoy esos 20 jóvenes están trabajando porque se orientó la demanda de trabajo a la formación. Y eso es lo que queremos hacer para esos parados de larga duración. Con estas 5 medidas vamos a acabar con la temporalidad laboral que tenemos en España, con el paro estructural que tenemos en España, con los bajos salarios que tiene una gran población de España. No podemos olvidar que este millón de empresarios, de trabajadores que dice el Partido Popular que ha generado en estos últimos años, en gran medida son trabajadores que se pueden denominar pobres. Es una nueva clase social, el trabajador pobre, el trabajador que no llega a final de mes a pesar de tener un salario. Y de esto estamos hablando, son 7,5 millones de personas que no llegan a final de mes a pesar de tener un salario. Es una vergüenza, es insoportable socialmente. No podemos fragmentar la sociedad y esto es lo que está haciendo precisamente el gobierno del Partido Popular y por desgracia, y como vimos ayer, el Partido Socialista no tiene tampoco ninguna idea. Quieren volver al 2011, a la famosa ley de Zapatero, que también fue contestada con una huelga general por los sindicatos y que nos llevó a tener más de 6 millones de desempleados en este país. Con lo cual, si no ofrecen medidas, yo siempre digo lo mismo, oiga, ofrezcan medidas, no critiquen, ofrezcan propuestas, no critiquen, propuestas cuantificables, propuestas que se puedan llevar a cabo, propuestas que ya se han comprobado. El contrato único que tanto critican también el PSOE, le implantó en Italia Matteo Renzi, el último presidente socialista de Italia, y les ha ido muy bien. ¿Por qué no vamos a copiar lo que funciona en el resto de nuestros países vecinos? Yo quiero que España sea la Suecia del sur, no quiero tener aquí en España la Venezuela de Europa. Eso es fundamental. A mí me gustaría poder decir, vamos a crear, como he oído algunas promesas de algunos partidos, 1 millón de puestos de trabajo. ¿Se lo cree? Pero sí, vamos a ver, ¿cómo me lo voy a creer? ¿Cómo me lo voy a creer? ¿Cómo se paga ese 1 millón de puestos de trabajo? Sí, vamos a ver, es que yo tengo claro que hay partidos que se pueden pintar de otro color, se pueden pintar de morado, se pueden poner coletas, se pueden cortar el pelo, da igual. Al final la ideología lleva mucho tiempo allí. Y es verdad que es una ideología muy bonita. El problema es que cuando esa ideología se lleva al presente, se lleva a la realidad, hay un factor, que es el factor humano, que no funciona. Y ya se ha demostrado en Venezuela, en Cuba, en Corea, en China, no funciona. Entonces, el Estado no puede crear empleo. Son los empresarios los que crean empleo. Y lo que hay que dar es facilidades para que esos empresarios creen empleo de calidad. De calidad porque, lógico, tampoco se puede permitir que ese empleo sea de un salario bajo y que, por supuesto, estemos maltratando al trabajador. Porque eso es inasumible. Eso se genera fractura social, que es lo que se ha generado estos últimos 4 años. Pero con esa reforma de la ley laboral, según el gobierno del Partido Popular, ha creado empleo. Sí, es verdad. Pero ¿qué calidad de empleo? Lo que han creado son esclavos remunerados, pero esclavos. Lo primero que tenemos que ver es que se ha pasado de tener de cada 100 contratos, 90
son temporales y algunos son de una semana. Entonces, cuando ellos se ponen medallas diciendo que están sacando del desempleo a la gente, para decirle, vamos a ver, están sacando lo que están convirtiendo es a un empleado que sea básicamente un pobre relativo. Hay gente que no puede pagar la luz y están trabajando. El otro día vimos en La Sexta, no si imagino que lo verán nuestros televidentes, el programa, Jordi Evo le puso en apuro al señor Soria, por cierto, candidato del Partido Popular por la provincia, y le explicó claramente que hay gente que está trabajando, pero no puede tener la calefacción encendida. Menos mal que en Canarias tenemos un clima maravilloso y no tenemos que poner calefacción. Pero ¿Y usted cree que el señor Soria entendió al señor Jordi? El señor Soria, como todo lo que le pasa al gobierno del Partido Popular, están totalmente fuera de la realidad. Entonces, no es que no lo entendiera, es que no le importaba. Solo hay que ver la cara. De hecho, le rebatía sus propios datos. Porque claro, Jordi Evo le presentaba los datos del Instituto Nacional de Estadística y el señor Soria decía, no, estos son los que están desempleados. No, oiga, que son trabajadores. Que son trabajadores que no llegan a final de mes. Que son trabajadores que no pueden pagar la luz. Que son trabajadores que no pueden pagar el agua. Que son trabajadores que no pueden comprar comida los últimos días de mes. ¿Cómo se va a emancipar un joven si no puede, de verdad, ni pagar ni siquiera la luz? Cuando nos rasgamos las vestiduras y decimos que la población está envejeciendo, que la tasa de natalidad está cayendo, que las pensiones son inasumibles en este sistema, porque tenemos un sistema de pensiones de redistribución, es decir, los que estamos trabajando ahora pagamos las pensiones a nuestros mayores, que pagaron a su vez las pensiones a sus mayores. El problema es que cuando la tasa de crecimiento es negativa, como se está produciendo actualmente, porque nacen menos que mueren y se van más de los que vienen, esto lleva claramente al colapso del sistema de pensiones. Y de hecho, la reducción de la caja de las pensiones que ha habido estos últimos 4 años es de más de 30.000 millones. A mí cuando esta gente dice que ha gestionado bien, de verdad, se me cae la cara de vergüenza que puedan decir eso. Nos toman por tontos, nos toman por estúpidos. Estos señores han endeudado el país 300.000 millones más, que para que hagamos la cuenta clara, significa que a cada canario le supone esa deuda 23.000 euros. Usted y yo debemos a alguien 46.000 millones por el mero hecho de ser canarios. Y esto es lo que ha llevado el Partido Popular, esa maravillosa gestión. Ese millón de puestos de trabajo son con salarios paupérrimos, con condiciones salariales que rozarían prácticamente la esclavitud. Entrando y saliendo, contrato clines. Nuestros jóvenes no se pueden emancipar, no podemos tener un sistema de pensiones estable. Esa es la gestión económica de la que ellos se dan palmaditas en la espalda. Y quieren continuar otros 4 años. Yo, y no me gusta ser malagüero, pero si el Partido Popular sigue ganando las elecciones, está claro que el sistema de pensiones que tenemos en este país está claramente en peligro. Claramente en peligro. En el 2011 el Partido Popular proponía bajar de impuestos, criticaba al Partido Socialista por la subida de impuestos. Entró en un gobierno con mayoría, hizo lo contrario, dio un giro de 180 grados a aquello que decía o se equivocaron, no supieron interpretar la palabra subir y bajar. Sí, a lo mejor subieron los fue impuestos ciudadanos. Vamos a ver, yo estas elecciones estoy viendo lo mismo que las elecciones pasadas. Subidas de impuestos por parte del Partido Socialista, que además son subidas de impuestos que siempre caen los mismos, es decir, en nosotros, en la clase media, que vamos a sufragar cada vez más con nuestro peso. Yo, desde luego, y esto seguro que le pasa a casi todos los que nos están viendo ahora, he perdido sueldo en estos últimos 4 años por cerca de un 30% seguramente, y he pedido poder adquisitivo, por consiguiente, para poder hacer otros caprichos. Claro, yo no consumo. Si no consumo yo, no consumen cientos de millones de personas, lo que se produce 2 millones de personas, lo que se produce es una paralización de la economía, y esto es la pescadilla que se muerde la cola y volvemos otra vez a la hecatombe, a la crisis. Nosotros queremos reducir los impuestos, pero lógicamente con cabeza. ¿Por qué queremos reducir los impuestos? Porque creemos que ahora mismo se puede hacer. ¿Cómo? Reduciendo la administración no productiva. La mayor reforma que se puede hacer ahora mismo en este país es eliminar todos esos puestos de confianza que se están produciendo. Las diputaciones, que no sirven para nada. No sirven para nada. Ellos dicen que sí, que las diputaciones, que no conocemos España. Mire, yo conozco España perfectamente, es más, he visitado toda España, toda, en su conjunto. Y las diputaciones, que además no son elegidas, como puede ser, por ejemplo, otro tipo de administraciones que son elegidas por votos, no, las diputaciones básicamente son elegidas por los partidos que están gobernando en la provincia. Y lo que hacen es colocar a los amigachos a dedo. Es ese compadreo de como no has sacado el puesto en las elecciones, yo te coloco en la diputación y además así de paso, bueno, pues manejas un porcentaje importante de presupuesto para que podamos hacer con él lo que nos dé la gana. Volvemos otra vez al problema que hemos tenido en este país, la corrupción política. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar la administración no productiva. La administración que realmente sirve para algo, sanidad, educación, dependencia, prestaciones sociales, esas se la han ventilado, esas la han recortado. Y encima la han recortado en un nivel que hubiese podido ser mantenido perfectamente si hubiesen eliminado las administraciones no productivas y, por supuesto, si hubiesen hecho bien ese trabajo. ¿Hemos rescatado a la banca? Sí. El Partido Popular dice que no, pero sí. Hay un memorándum
europeo que deja claro que hemos rescatado a la banca. Cuando dicen que evitaron rescate, no evitaron nada. Pero es que además, lo peor de todo es que ese rescate que no han evitado, encima conlleva 300.000 millones más de deuda pública. Es que cuando empezó la legislatura teníamos un 65% de deuda pública y ahora tenemos más de un 100% de deuda pública del Producto Interior Bruto. Es decir, debemos toda la producción del país a alguien, a estos inversores extranjeros que son las personas oscuras. Y está claro que hay que hacer reformas importantísimas en España, empezando por supuesto que para nosotros es lo más fundamental, por el Pacto por la Educación. Vamos a ver, no podemos tener sentido que nuestro futuro, que son nuestros jóvenes, estén con las tasas universitarias por las nubes. Tenemos un sistema educativo que no sea bilingüe. ¿Cómo puede ser que en el sistema público no sea de inglés? Con español y con inglés, uno va a todo el mundo. Se puede mover por cualquier parte del mundo. Y en un país que además es eminentemente terciario, es eminentemente un país de servicios, un país de turismo, que captamos turismo todos los años porque tenemos unas maravillosas playas, pero también tenemos que fomentar otro tipo de turismo de calidad, turismo gastronómico, turismo a lo mejor sanitario, turismo de cultura, porque no nos engañemos, si hay cultura en este país, vamos a ver, aquí en concreto en Gran Canaria, en Las Palmas, tenemos la Casa de Colón. O sea, yo creo que el descubridor de un continente como es el americano pernoctó aquí en Canarias en cada uno de sus viajes. Y no le sacamos no le sacamos provecho. Yo siempre digo, hagan una ruta en el ayuntamiento, y dicen, sí, alguna ruta hay, bueno, sí, algún grupito. ¿Pero cómo que algún grupito? Si fuese americano, bueno, ya le digo yo que había mausoleo enorme, visitas guiadas, un show business increíble. Y es así. Entonces, la realidad es que hay que centrar, y yo siempre digo lo mismo, la política también es gestionar, es priorizar. Y está claro que el Partido Popular se ha olvidado precisamente de la clase media y media baja, lo que ha hecho es empobrecer claramente al trabajador. Y es una pena, porque es que esa es la ventaja que tiene Ciudadanos. Estar en el centro, siempre digo lo mismo, ser de centro es no tener que elegir entre la gestión económica y las prestaciones sociales, y un programa ambicioso social, porque es fundamental. Si usted fragmenta el país, al final lo que generará será exclusión social, y la exclusión social nos llevará pues a una latinoamericanización de lo que es este país, y eso no se puede permitir. Ya le digo, yo quiero que este país sea Suecia, sea la Suecia del sur, y no la Venezuela de Europa. El debate se subió de tono cuando se habló de corrupción. Corrupción es el segundo dato de preocupación de los ciudadanos, por encima de la delincuencia, por encima del terrorismo. ¿Hasta qué punto llega? ¿Qué va a hacer Ciudadanos para paliar la corrupción en la política? Fíjese, la corrupción, hay estudios que comentan que puede llegar a ser cerca del 20% del Producto Interior Bruto. Lo institucionalizada que está la corrupción en España, es increíble. El 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Hay estudios que dicen que la economía sumergida viene a ser también ese 20%. Con lo cual, fíjese, con esas dos variables, eliminando la economía sumergida y eliminando la corrupción de una vez por todas, tendríamos un 40% más de Producto Interior Bruto. ¿Seríamos un país potente o no seríamos un país potente? ¿Qué quiere hacer Ciudadanos para acabar con la corrupción? Lo primero de todo, está claro, hay que perseguirla. Y para perseguirla hay que dotar a las instituciones de medios. Eso es una cosa que no se ha hecho. A la agencia tributaria la queremos dotar, se quiere prácticamente invertir en el orden de 1.500 millones para dotar a la agencia tributaria de los medios necesarios para que persigan la corrupción política y, por supuesto, el fraude fiscal. Y además queremos que la justicia funcione. Entonces, para que la justicia funcione, tenemos que despolitizar lo que es la justicia. Lo que hizo, la reforma que hicieron en este caso Alfonso Guerra y Felipe González, la famosa frase de Alfonso González de Alfonso Guerra, de Montesquieu ha muerto, eso hay que eliminarlo. El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano rector de todos los jueces, que es el órgano que realmente determina cómo va la carrera judicial de cada uno de los magistrados, está elegido por los poderes legislativos, con lo cual no tiene sentido que pensemos que son arbitrarios, que son neutrales. ¿Qué quiere hacer Ciudadanos? Lo primero de todo, vamos a eliminar privilegios políticos. Esto de los aforamientos es una figura anacrónica, fuera. Suplicatorios, fuera también. Y queremos prohibir claramente en la ley los indultos por corrupción política. Es decir, quien la hace la tiene que pagar, claramente. Lo segundo, queremos que los partidos políticos sean responsables civiles subsidiarios de lo que hagan sus miembros. A mí no me vale que me digan ahora que es que Bárcenas les engañó a todos. ¿Y usted, cómo que Bárcenas les engañó a todos? Cans, Bárcenas, todos los casos les engañan. Oye, es increíble. Están 30 años en un partido y no se dan cuenta que son unos chorizos. Y eso sí, además en unas fortunas, pues como la de los Puyol, miles de millones de euros, el señor Bárcenas 40 millones de euros, que eso es lo que ha descubierto la agencia tributaria, habrá mucho más. Entonces tienen que responder los partidos políticos, tienen que ser responsables de lo que hagan sus miembros. Y lo que le decía de la justicia, nosotros queremos eliminar el Consejo General del Poder Judicial, esas funciones queremos que las tenga el Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo, que será asistido por 2 adjuntos. Y los 3 serán elegidos por los jueces de forma independiente entre personas de más de 20 años de servicio. De tal forma que no le deberán nada al legislativo y por lo tanto harán lo que tienen que hacer. El Poder Judicial
vigilará el poder legislativo y al poder ejecutivo, que es de lo que realmente cuando se habla de división de poderes, la división que diseñó Montesquieu y que también ha plasmado Locke, era esa, era una vigilancia de los tres poderes. Los tres poderes tienen que compensarse y en este país hace mucho tiempo que el poder judicial no compensa ni al legislativo ni al ejecutivo. Con lo cual, con esas tres medidas, obtendremos, lógicamente, por lo menos una persecución más fuerte, más férrea y con mayor contundencia de lo que se ha habido hasta ahora. ¿Corrupción cero? Corrupción cero. Además, se me olvida una cosa que es importante. No queremos ni un corrupto en las listas. Ni uno. De hecho, a mí cuando hablan de pactos, que siempre están con los pactos, nosotros no hemos pactado con nadie. No por nada, sino porque somos de los que creemos que se puede estar tranquilamente en la oposición porque no venimos por una silla. Yo tengo sillas en mi casa. Yo cuando veo una silla me siento en mi casa y ya está. Y nosotros lo que queremos es medidas concretas por y para los ciudadanos. Entonces, en el caso de Andalucía, Chaves y Griñán, dos corruptos, que llevan 30 años estando en las listas, que no se iban a salir nunca, están en sus casas gracias a Ciudadanos. La trama púnica, la trama que estaba instaurada en Madrid, todos los relacionados, pasa que no son tan famosos como Chaves y Griñán, todos los relacionados con trama púnica están en sus casas gracias a Ciudadanos. Y sin estar en ninguna consejería. Sin estar en ninguna consejería. No hace falta estar en ninguna consejería. Se puede estar en la oposición, haciendo una oposición de vigilancia, una oposición responsable, una oposición para que los ciudadanos consigan lo que tienen que conseguir, que son medidas que les solucionen sus problemas. Es que la política es el arte de conseguir, el arte de hacer posible lo imposible, el arte de solucionar los problemas del ciudadano. Y lo que hemos tenido hasta ahora son políticos, pues ya como vimos ayer, que se dedican a echarse los trastos en la cabeza y sin pensar en los ciudadanos. Y así, desde luego, no podemos llegar a ningún sitio. España, luego, si seguimos con el bipartidismo tradicional, acabaremos pues, con unos problemas claros, unos problemas fragantes. Y a mí, de verdad, a mí cuando me recomendaban mis padres que me fuese de este país, a veces uno se llega a pensar que por qué no lo hice, porque realmente si vemos los partidos tradicionales no tienen ninguna solución para ningún problema, porque no son sus problemas, están totalmente apartados de la realidad, no tienen contacto con la sociedad, no pisan la calle. Yo estoy seguro que si le preguntan al señor Soria cuánto cuesta un café, no tiene ni idea. No tiene ni idea. A lo mejor un café sí porque se lo pasan el asesor de turno, le ponen una nota que ponga el asesor café, depende, entre 90 céntimos y 1,30 € en función de la zona en la que esté. Pero yo le digo que si le dicen, no sé, un kilo de carne o una ensalada, no tienen ni idea. Están apartados completamente de la realidad, no tienen conciencia de la problemática real. Pisan la calle solo en elecciones. El otro día me lo encontré en Teror, me llamó la atención. Yo que voy a Teror con frecuencia también, dijo, mira, está aquí este hombre en Teror, ¿sabes dónde está Teror? Eso queda muy bien para las fotos. Queda fantástico para las fotos. Y eso es un problema. Cuando los políticos no tienen contacto con la realidad, no vienen a hablar con la gente de verdad, no son ciudadanos, pero se consideran de otra forma. Date cuenta que ellos tienen un estatus personal. Ellos están por encima del bien y del mal, ellos son aforados. A ellos, por ejemplo, les pueden denunciar y a ellos tienen un tribunal especial. Tienen que pedir permiso al Tribunal Supremo para que les puedan juzgar. Claro, ese tipo de cosas que llevan así 30 años son muy difíciles de vencer. Entonces, quitarles ese halo de medio divinidad que tienen, es complicado. Pero yo creo que el 20 de diciembre los ciudadanos tienen la ocasión de hacerlo. La ocasión de verdad de comparar la vieja política con los que realmente venimos a aportar un aire fresco, a apostar por las soluciones, a proponer cosas concretas. Eso sí, también tienen que diferenciar entre los que realmente llevamos cosas muy concretas y están medidas cuantificadas, medidas que sabemos que podemos llevar a cabo y medidas que vamos a llevar a cabo si nos dejan, frente a los que prometen pues, soluciones inverosímiles, imposibles, que suenan muy bien, porque claro, ¿a quién no le gusta que le digan, oiga, le voy a garantizar una renta universal, todo el mundo va a cobrar un salario, haga lo que haga? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Porque claro, a mí cuando me dicen eso de los ricos, yo siempre digo, los ricos deben ser tontos, y yo, de verdad, que tontos no conozco ninguno. No conozco ricos, pero estoy seguro que los ricos no son tontos. Entonces, esto de que los ricos van a coger el dinero para que cualquiera tenga un salario fijo, sin trabajar, a mí se me antoja complicado, muy complicado. ¿No ve usted complicado una de las propuestas que lleva por parte de Ciudadanos, la reforma del Senado? Parece ser que es la única formación política, curiosamente, que lleva esa propuesta de una renovación y apuesta por renovar el Senado. Una Cámara que muchos Ciudadanos, la opinión que tiene, que es el cementerio de los elefantes viejos, o la asignación de los aforados. Don Francisco, ¿usted cree que eso no es así?
Si usted pregunta a los ciudadanos, Ciudadanos al final no deja de ser un partido que viene de la ciudadanía. Yo soy una persona normal, tengo mi trabajo, y mis compañeros de partido también. Somos personas que venimos de movimientos sociales, como otros partidos, pero lógicamente estamos en la calle. Yo sí sé lo que cuesta un café, yo voy a la compra, a mí me encanta además cocinar y con lo cual compro las cosas y estoy en contacto completo con toda la sociedad porque soy parte de la sociedad, día a día. Y yo personalmente, y yo creo que si preguntamos a todos los ciudadanos lo pensarán, dicen, ¿para qué sirve el Senado? Sí, la Constitución dice que sirve para una cosa, una segunda lectura, los elementos que sean de la organización territorial, queda muy bien, queda muy bonito, pero la realidad es, oiga, sí, pero ¿para qué sirve el Senado? No sirve para nada. No sirve realmente para lo que fue diseñado. Nosotros consideramos que tener 266 personas es un dispendio, es un gasto excesivo, es un saco sin fondo, donde ese dinero puede ser utilizado precisamente en lo que importa a los ciudadanos: educación, sanidad, pensiones, dependencia, es decir, en gasto social. Entonces, ¿somos los únicos? Sí. Claro, no va a ser el Partido Popular y el Partido Socialista los que quieran eliminarlo. A mí sí me sorprende que Podemos no lo quiera quitar. A mí me sorprende. Pero bueno, entiendo que hay gente que va más allá. También es verdad que si uno lee los programas políticos, a lo mejor ya no nos sorprende que haya cosas que no comenten, porque son bastante vagos en algunas medidas. De hecho, yo cuando comparo las medidas para empleo de unos y de otros, bueno, yo medidas de empleo solo veo las nuestras. Medidas de empleo reales solo veo en nuestro programa político. Solo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque hay que vencer lo primero, que es el rechazo que van a tener, lógicamente, por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que no quieren perder ese cementerio de elefantes donde mandan a todos sus políticos cuando llegan a una edad o cuando han sido colocados en las listas electorales. No nos olvidemos que hay algunos que son de asignación por las comunidades autónomas. Entonces, claro, que ahí va a haber una resistencia. Pero bueno, las cortes franquistas también tenían resistencia y también se hicieron del harakiri. Y lo que pasa es que hay que tener voluntad política. Eso es fundamental. Y Ciudadanos tiene la voluntad política de eliminar el Senado y de transformarlo y que sirva para algo. ¿Cómo? Pues lógicamente nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una Cámara de los 17 presidentes de las comunidades autónomas y que tengan además capacidad legislativa en temas referenciados a las comunidades autónomas. Porque además esas personas son las que luego cuando lleguen a la comunidad autónoma tienen que con sus medidas, con sus presupuestos, desarrollar lo que están aprobando en el Senado. Con lo cual serán responsables de lo que han hablado. ¿Qué pasa ahora? Y le pongo un ejemplo claro. La ley de dependencia. La ley de dependencia, que desde mi punto de vista era una gran ley, es verdad que solucionaba o intentaba solucionar un problema básico, que es todas esas personas que están, por desgracia, dependiendo en muchos casos de las familias, y que no tenían además una asignación económica, iban a tenerla cubiertos con esa ley. Pero no había hoja económica, no hicieron asignación presupuestaria. Básicamente el Estado dijo que se encarguen las comunidades de dotarla. Llegó a las comunidades y las comunidades dijeron, oiga, que yo no tengo fondos. Que yo no puedo dotarla porque no tengo dinero. Entonces, las leyes, si no están dotadas, si no tienen una hoja económica que las acompañe, no sirven para nada, son papel mojado. Entonces, ¿nosotros qué creemos? El Senado tiene que hacer precisamente ese trabajo. En elementos que sean de la organización territorial del Estado, en elementos que sean claros de las autonomías, y además por eso precisamente también queremos clarificar las competencias que son exclusivamente de las autonomías, las que son del Estado y las que son mixtas, pero los elementos que son claramente de las autonomías, que sean una Cámara de Presidentes Autonómicos los que determinen qué hacer en un lado y en otro. Porque son esos mismos los que luego tienen que desarrollarlo, como le decía antes, en cada una de las comunidades. Y yo creo que es lo más óptimo. Así no pueden decir, es que esto me viene impuesto del Estado central. Que yo me he cansado también de escuchar aquello de, es que desde Madrid. Bueno, creo que hay que ser responsable. Uno cuando se presenta a unas elecciones autonómicas también tiene que tener claro cuáles son las competencias de la comunidad en la que está y desarrollarlas y elaborar. Por eso me digo lo mismo. Es que si no, qué bonito queda. Si no tengo dinero, la culpa es de Madrid. Si gestiono mal, la culpa es de Madrid. Oiga, hay que ser también responsable. Es verdad que Madrid el gobierno central comete muchas tropelías. De hecho, este gobierno central que tenemos actualmente, a Canarias nos ha esquilmado 3.400 millones de euros esta legislatura. Que se dice pronto, ¿eh? Yo he oído al ministro Soria decir que eso ha sido debido a su animadversión con el señor Rivero. Mire usted, si se llama con Paulino, se van a un ring de boxeo, como hicieron ayer el señor Sánchez y el señor Rajoy, y se pegan un par de tortas. Pero no machaque a todos los canarios por eso. Porque mire usted, es que a mí Paulino tampoco me cae bien. Pero no por eso quiero dejar a Canarias sin 3.400 millones que nos corresponden, que es la media de inversión nacional, que es justo lo que quiere Ciudadanos. Que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ya no digo tener lo de Cantabria, que es la comunidad mejor financiada de España, pero por lo menos la media nacional. Y la media nacional supondría tener tenido en esta última legislatura 3.400 millones más
que, lógicamente, viendo los recortes, no hubiésemos tenido que hacer ningún recorte, ni en sanidad, ni en educación, ni en pensiones, ni en prestaciones de dependencia. La dependencia en Canarias, a pesar de que ahora dicen que se han puesto al día, bueno, pues el 20% morían sin recibir esa prestación. 1 de cada 5 personas dependientes se morían sin recibir una prestación a la que tenían derecho. ¿Qué quiere que le diga? A mí personalmente, como ciudadano, me parece una vergüenza. Educación. Va a haber reforma de la ley de educación. Tiene que haber. Vamos a tener una educación accesible para, fíjese usted por dónde, no decimos aquellos que puedan acceder a la universidad por capacidad, sino los que no puedan acceder económicamente. Sí, mira, el otro día yo me reunía precisamente con la presidenta del AMPA, la representante en la sectorial de Canarias, y me transmití una serie de datos que son inquietantes, muy inquietantes. Me comentaba que hay muchos estudiantes actualmente en Canarias, y hablo en Canarias, pero ella me decía, lo podemos extrapolar a cualquier parte de España. Porque claro, uno piensa siempre en las grandes ciudades, ¿no? Las Palmas, ¿no? Vamos a poner Las Palmas. Claro, Las Palmas, el estudiante se traslada a la universidad, bueno, pues en su coche o en transporte público, no tiene tampoco un sobrecoste excesivo, más allá de, bueno, de ese transporte público o de esa gasolina. Claro, pero ella me decía, ya, ¿y el de Lanzarote? ¿Y el de Fuerteventura? ¿O el de La Palma? No hay ayudas para el transporte. Las becas son totalmente insuficientes. Se han eliminado el sistema de becas. Yo estudié en beca. Yo he estudiado en colegio público, en instituto público y en universidad pública. Y además en la universidad pública estudié con beca. Estudié becado. Lo que yo le decía es, obviamente, el sistema de becas iba dirigido en aquel momento a la gente que estudiaba. Todos conocemos lo que pasa en algunas cafeterías de las universidades, pero la gente que estudiaba tenía su beca garantizada. Nadie se quedaba sin estudiar por no tener recursos económicos. Y ese es el compromiso de Ciudadanos. Volver a un sistema de becas por el que nadie se quede sin estudiar, ni un solo alumno por problemas económicos. No solo en la universidad, también en el FP, porque también comentaba ella, bueno, te voy a ir del máximo nivel hacia abajo. Lo de FP es que ya no hay ni una mínima ayuda, porque algunos ayuntamientos tienen una ayuda de transporte, 60 euros me comentaba, o sea, las cantidades son, con todo mi respeto, ridículas, porque claro, cuando le decía, ¿pero eso qué es mensual? Dice, no, anual, 60 euros anuales, me salen 5 euros, y si con 5 euros uno no paga ni se cae un día, o sea, la guagua, nada, ida y vuelta, no hay más. Entonces, desde luego, el compromiso de Ciudadanos en eso, y por eso le digo que, ¿va a haber un pacto nacional por la educación? Debe haber un pacto nacional por la educación. No podemos tener, de verdad, al futuro de este país y de esta Canarias maravillosa, no puede estar en manos de partidos que quieren cambiar la ley y que su única preocupación es si estudiamos religión o estudiamos educación para la ciudadanía. No, mire, la educación tiene que estar orientada primero a que dar soluciones a las necesidades de la sociedad, eso para empezar. Y lo más importante, tenemos que garantizar que todos los estudiantes, todos y cada uno de los estudiantes puedan acceder a los estudios que ellos quieran. Eso sí, lo que decía, orientado a lo que necesita la sociedad. Pero, por supuesto, por razones económicas no se puede quedar ni un solo muchacho sin estudiar. No hay sociedad que pueda asumir eso. Porque perder talento es hipotecar nuestro futuro. Las sociedades que realmente tienen más futuro son las sociedades que apuestan por el talento. Y eso se lo enlazo también con la investigación, el desarrollo y la innovación. Hoy, de hecho, visitaba el ITC y me transmitían algunos datos que, de luego, me han puesto los pelos de punta. El gasto que tiene Canarias, aunque luego el consejero, que es muy hábil con los números, el consejero de Economía, dice que hemos crecido un 138%, estos son relativos. La realidad es que lo que se gasta del Producto Interior Bruto de Canarias en investigación, desarrollo e innovación es el 0,13%. 0,13%. Estamos a la cola en inversión, en investigación, desarrollo e innovación de toda España, que está a la cola en investigación, desarrollo e innovación de toda Europa. Y el compromiso de Ciudadanos, de luego, es apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación. Tenemos unas potencialidades, tenemos un talento humano, un capital humano, y hay que apostar por él. Y eso lo enlazo también con el tema de las universidades. Queremos aumentar esa inversión al menos en el 3% del Producto Interior Bruto. ¿Es un compromiso? ¿Se puede hacer? Por supuesto. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Ahorrando en administraciones no productivas. Hay que quitar de una vez, buscando, lógicamente, el fraude fiscal, buscando eliminar la corrupción política. No podemos someter a este país al sobrecoste que se nos están produciendo los políticos hasta ahora. 30 años soportando a políticos corruptos. La lista de escándalos de corrupción de este país es que es inconmensurable. Inconmensurable. Y, por supuesto, vamos a hablar también de las infraestructuras que no han servido para nada. Miles de millones de euros dilapidados estos años, y me hablo de los últimos 20 años,
en presupuestos en infraestructuras que no sirven para nada. Aeropuerto de Castellón, aeropuerto de Ciudad Real, aeropuerto de Girona, en la Ciudad de las Artes de Galicia, la Ciudad de la Justicia de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para que algún avispado gane dinero en esos proyectos. Pero la realidad es que el que pierde es la sociedad en su conjunto. Y eso, desde luego, Ciudadanos no lo puede permitir. Hablamos de sanidad. Propuestas. Bueno, pues es un campo que, como bien sabe, me dedico directamente, es en el campo en el que trabajo. Y, de luego, lo primero que tenemos que tener claro es que la sanidad en Canarias sigue siendo, por 6º año consecutivo, la peor sanidad pública de toda España. Propuesta clara. Hay que invertir, lógicamente, en capital humano. Estamos perdiendo, y eso cualquiera que se dé una vuelta por las urgencias, tiene claro que no podemos permitirnos el recorte salvaje que se está produciendo a nivel de presupuestos en sanidad. Queremos recuperar ese presupuesto que se ha perdido, queremos que la tasa de reposición sea por lo menos la que cubra las jubilaciones, y cuando haya una baja, como pasa ahora, por ejemplo, en urgencias, que no se cubre, que tienen que ser sus propios compañeros, esa baja tiene que estar cubierta. No podemos permitirnos, de verdad, los retos que tenemos de listas de espera. En Canarias ahora mismo cualquier intervención de media tendrías aproximadamente entre 150 y 160 días. Pero es que en el caso del Negrín y del Insular le puedo decir que hay intervenciones que superan los 7 meses. Ya no le digo ir a un especialista en concreto, hay algunos especialistas que le están dando hora, por ejemplo en dermatología, en torno al año. Entonces esto, mire usted, no podemos tener un sistema público de verdad que funcione tan mal. Y no funciona mal porque el personal sanitario no quiera, a pesar de que el consejero Morera salga cada día con un titular diciendo que es que si son unos pagos, que si la gente va a urgencias y por eso se satura. Claro, es que la gente cuando necesita ir a urgencias va a urgencias, señor Morera, es lo que tiene. La gente cuando se pone mala y se siente muy mal, pues va a urgencias. Entonces, claro que se saturan, pero se saturan no porque la gente vaya a urgencias, sino porque están infradotados en recursos humanos y infradotados en recursos estructurales. Y desde luego lo que le decía, no queremos que haya ni un solo ciudadano que viva peor en función de la zona en la que viva. No podemos sostener por 6 años, 7, porque lógicamente esto no va a cambiar. Yo he visto los presupuestos generales de Canarias y desde luego la inversión en sanidad no ha crecido, aunque ellos dicen que han crecido un pírrico 1%. Es una vergüenza. Es claro que vamos a seguir teniendo, por desgracia, por 7º año consecutivo, la peor sanidad pública de toda España. Y eso el ciudadano lo quiere acabar. Y la única forma de acabarlo es dotándola realmente de recursos bien gestionados. Porque siempre digo lo mismo. Es que gobernar es gestionar, es priorizar. Pero es que la sanidad es una de las prioridades junto con la educación. El estado de bienestar se sustenta en 4 elementos: educación pública de calidad, sanidad pública de calidad, pensiones claramente, y en este caso dependencia. Quitando estos 4 elementos, eliminamos lo que es el estado de bienestar. Y eso no lo podemos mantener. O sea, es inasumible que alguien piense que realmente quiere encargarse del estado de bienestar, y es lo que ha pasado. A mí cuando hablan de reformas del Partido Popular, si tengo que decirle, usted lo que han hecho son recortes, no han reformado nada. Es que no han reformado nada, han cogido y han dicho tijeretazo y presupuesto por la parte más débil: sanidad, educación, jubilaciones, pensiones y las prestaciones a la dependencia. Y eso, Ciudadanos, es la línea roja. A mí el otro día me preguntaban, ¿cuál es la línea roja sobre la que no pasa nada? La línea roja es tocar el estado de bienestar. Nos queda un minuto, don Saúl Ramírez, candidato al Congreso por Ciudadanos por la provincia de Las Palmas. La cita electoral al Congreso y al Senado el próximo domingo, día 20 de diciembre. ¿Por qué tiene que votar? ¿O cuáles son las propuestas que llevan Ciudadanos para poder ejercer ese voto? Depositar la confianza en los hombres y mujeres de Ciudadanos el próximo día 20 de diciembre. Bueno, don Francisco, yo creo que es muy sencillo. Cualquiera que haya visto el debate de ayer tendrá claro que pueden elegir entre un bipartidismo agotado, un bipartidismo que no aporta ninguna solución, o pueden elegir entre un proyecto sensato, con medidas cuantificadas, que están orientadas claramente a los ciudadanos, que están orientadas a lo que nos preocupa a todos. Yo tengo una hija de 8 años y yo lo que quiero es que mi hija se pueda desarrollar en Canarias. Yo creo que crezca aquí, quiero que tenga oportunidades. Quiero que nuestros mayores, cuando vayan a sus pensiones, tengan unas pensiones de calidad, que cuando tengamos que utilizar nuestros servicios públicos sean de calidad. Y Ciudadanos apuesta precisamente por eso, porque no haya ciudadanos de primera y de segunda, y que los ciudadanos canarios estemos en las mismas necesidades, en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos de España. Por eso, el 20 de diciembre, yo les pido el voto para Ciudadanos, que les puedo asegurar que no les van a defraudar. Don Saúl, un placer tenerlo en esta casa. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información. Hoy cerramos ya la última entrevista, fíjese por dónde, y cerramos con Ciudadanos, con don Saúl Ramírez, candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas. Ustedes son los que deciden. La
fuerza y el poder lo tienen los ciudadanos, ejerciendo el voto. Después tenemos 4 años para podernos quejar, pero para podernos quejar tenemos que ejercer un derecho constitucional, un derecho que nadie se lo puede quitar, la libertad de poder depositar en las urnas la papeleta al Senado y la papeleta al Congreso, para poder después, durante 4 años, poderle recriminar a aquellos que le hemos votado lo mal que lo han hecho o aplaudir lo bien que lo han hecho. El derecho al voto, ejercerlo, es un derecho constitucional y ustedes tienen ese poder de cambiar lo que ustedes creen que está mal o seguir con lo que ustedes creen que está bien. Le dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar con nosotros.